Buenas noches para todos. En esta noche vamos a hablar sobre las bases de la fe. La fe significa dependencia total de Dios. Vamos a hablar sobre 3 puntos. La primera es la naturaleza de Dios. Y está en Hebreos 6, versículo 13. Él no puede cambiar. Y está en Santiago 1, versículo 17. B. Él no puede fallar. Y está en Job 42, versículo 2. Y en Primera de Corintios 28, versículo 20. C. Él no puede mentir. Está en Números 23, 19 y en Tito 1, versículo 2. Número 2. La obra redentora de Jesucristo. Y está en Hebreos 12, versículo 2. Cristo es la fuente de nuestra fe en Dios. B. El hecho de su muerte y resurrección provee el fundamento para nuestra creencia y está en Primera de Corintios 1:30. C. Porque por la fe tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes y está en Romanos 5, versículo 1 y 2. Tercero, la palabra de Dios está en Mateo 24, 35. Dios agiliza su palabra para bendecirnos. Está en Jeremías 1, versículo 12. B. Porque sus promesas permanecen para siempre. Y está en Isaías 40, versículo 8. C. Porque su palabra nunca vuelve vacía. Y está en Isaías 55, versículo 10 al 11. Entonces, que mi Dios me los continúe bendiciendo. Allí donde estén, lean estos versículos y Dios hará algo en su vida. Cuando nosotros tenemos fe, Dios comienza a actuar. Entonces, que Dios me los continúe bendiciendo. Aun si alguien está enfermo o cosas por el estilo. Voy a contar un testimonio. Yo tenía una enfermedad en una pierna y voy a contar una historia de una vez un señor llegó y compró un carro, pero sucede y acontece de que este carro salió con un problema. Y ese problema llegó y compró el carro y se fue a pasear. En el camino donde él iba, este carro comenzó a fallarle y era un carro nuevo, recién salido del concesionario. Donde este hombre quedó probablemente varado. En esos momentos comenzó a renegar. Que por qué le pasaba esto, que por qué le pasaba lo otro. En esos momentos que él estaba renegando, el que llegó y pasó un carro lujoso, y llegó y paró donde este hombre había quedado varado. Llegó y le dijo: amigo, ¿qué le pasa?
Este hombre llegó y comenzó a decir, fue que este carro lo acabé de comprar en el concesionario y me quedé probablemente varado en este lugar. No sé qué será. Entonces este hombre que acababa de parar llegó y dijo, destape el capó. Llegó y levantó la tapa de donde estaba el motor y llegó y lo vio y llegó y le movió una pieza que él sí sabía lo que le pasaba a ese carro, porque él sabía que esa gama de carros había salido con ese problema. Entonces llegó y lo agarró, llegó y lo arregló y le dijo, ¿qué le hizo, amigo? Llegó y dijo, lo que pasa es de que yo soy el que fabriqué este carro. Y estos carros salieron con ese problema. Entonces, así hay muchas veces en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a Dios, Dios comienza lo que es a sanarnos. Aun si hay alguien que está enfermo, Dios lo puede sanar. Si hay alguien que está perdiendo el matrimonio, Dios puede levantar ese matrimonio. Si hay alguien que está desesperado porque no haya qué hacer, Dios puede salvar tu vida también. Si está a punto de perder su matrimonio, si está a punto de ir al abismo, Dios es la solución. Lo digo porque yo tuve una enfermedad en una pierna y cuando yo fui a Dios, Dios comenzó a sanarme. Entonces en Dios tenemos la respuesta. Cuando ponemos la fe, Dios comienza lo que es a sanarnos. Pero hay que poner la mirada en Dios, poner esa fe a actuar. Amigo que me está viendo, ponga la mirada en Dios, que en Dios es la solución. Mi Dios los bendiga.